Amigos de Globovisión, feliz martes para todos, bienvenidos a su programa AM. Es muy difícil estar preparado para la muerte de un ser querido. En muchos casos, pues, nos sorprende y entre la tristeza y lo repentino no sabemos cómo reaccionar. ¿Sabe usted qué debe hacer cuando alguien fallece? Hoy hablaremos sobre este tema. Está en el estudio el abogado Juan Carlos Ron. Bienvenido, abogado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenos días. Abogado, ¿qué es lo primero que debemos hacer si alguien muere en una casa o apartamento? ¿Quién certifica esta muerte? ¿Quién llamamos? Como tú lo dijiste en la introducción, en verdad la muerte como hecho es algo sorpresivo que en ocasiones no sabemos cuándo ocurre, y cuando ocurren estas situaciones en la casa, en ocasiones no se sabe lo primero que hacer porque es un shock. Pero una de las cosas que uno tiene que hacer en primer lugar es que esa persona haya fallecido, es buscar un médico. Puede ser el médico de cabecera, puede ser cualquier médico que certifique, porque obviamente uno de los primeros pasos es poder certificar el fallecimiento. Con esta certificación clínica, debidamente ya, en este caso aprobada por el médico, que en este caso dice la certificación de cuándo falleció, cuáles fueron los motivos, esa certificación clínica es la que da pie para poder realizar los primeros trámites, como es una certificación de muerte por parte del CNE y ya la partida de función como tal. Entonces, si fallece en la casa, lo primero que hay que buscar es un médico que certifique la muerte de forma clínica y a partir de ahí comienza lo demás. Luego de que el médico certifica la muerte, entonces debemos asistir a un registro para emitir el acta de defunción. ¿Hay un registro en específico? ¿Tiene que ser cercano a la residencia donde murió esta persona o puede ser en cualquiera de Caracas, por ejemplo? Es en la zona donde se encuentra la persona, porque hay una situación por lo menos que como abogados tenemos que tomar en cuenta, como es lugar de apertura, que es el lugar donde tenía el último domicilio del difunto, que es lo que tramitamos a nivel administrativo o judicial, pero el lugar del fallecimiento, que es otro, puede entonces en este caso la jurisdicción donde se encuentra el lugar donde falleció es la que va a receptar y va a elaborar esa acta de función. Pongamos el caso, una persona que tenía por ejemplo como domicilio la ciudad de Guatire, pero resulta que estaba en el Hospital de Clínicas Caracas, fallece y esa persona, por poner un caso, no una casa, el lugar, la jurisdicción donde se encuentra esa clínica, el registro civil de esa zona es la que va a certificar y emitir la partida de función. Tomando como referencia lo que me acaba de comentar, le comencé preguntando si la persona muere en casa. Usted ya está hablando de un segundo panorama, que es que la persona muera en un centro de salud. ¿No? En el caso de que muera en un centro de salud, ellos se encargan de certificar esta muerte y entonces los familiares igual son quienes deben acudir al registro. Sí, también tienen que realizar esto, por lo menos de realizar este procedimiento. Claro, si vamos a un punto más generalizado, lo digo justamente por experiencias a nivel legal, en ocasiones cuando ya tienes, digamos, contratado el servicio funerario, en ocasiones esa empresa funeraria se encarga de los trámites. El deber ser es que los familiares lo hagan, pero vamos a estar claros nuevamente, estamos en una situación de un shock, una pérdida, donde lamentablemente no hay una cabeza fría o alguien que se pueda encargar. Creo que se agradece en este caso que otra persona se ocupe de estos trámites. En ese punto, digamos que la cobertura de ciertas empresas funerarias, por ejemplo, en Cementerio del Este o cualquier otra empresa que solamente presta servicios funerarios y no de inhumación, se encarga justamente de todas las documentales de ley y ya eso lo carga en la factura de los servicios funerarios, generalmente. Entonces los trámites en la funeraria comienzan con este certificado. Sí. ¿Qué otro documento piden en las funerarias? Bueno, generalmente, como habíamos hablado, la partida de función. También están las circunstancias si en algún momento determinado, luego que ya pasaron los servicios equexiales, es decir, lo que sería este caso el funeral o el velatorio, obviamente vendría o es la inhumación o la cremación. Hay que tomar en cuenta si esta persona tenía el deseo de ser cremada, puede en este caso, si se pudiera hacer, que es el ideal, poder realizarlo por medio de un documento previo al fallecimiento, si desea ser cremado o no, es decir, puede realizarse esto y se entrega a la compañía que se va a realizar, digamos, esa inhumación o cremación para saber cuál era el último deseo. Si los familiares desearan hacer esto, tendría que contratarlo en ese momento para decir si van en este caso a comprar un nicho para poder enterrar a esa persona o en su defecto pasar por cremación. O lógicamente hay digamos ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Si por ejemplo vas a optar por la opción de cremación, tiene que haber sido por ejemplo una muerte natural y no por una muerte violenta, porque en el caso de muerte violenta aquí esa opción está completamente descartada. Hablamos de
un escenario donde la persona muere en casa, el segundo escenario muere en un centro de salud. ¿Qué pasa si muere en un accidente de tránsito? ¿Quién se encarga del traslado del cuerpo a la morgue? ¿Y por qué siempre se hace énfasis en no mover el cadáver hasta que lleguen las autoridades? Voy a comenzar por lo último que mencionas. ¿Por qué no se debe mover el cadáver? En primer lugar, estamos hablando de una escena del cual tiene un valor tanto a nivel criminalístico como a nivel judicial. Porque vamos a estar claros que ese cuerpo, luego que falleció la persona por motivos violentos, como en este caso un accidente de tránsito, la posición en donde quede, los golpes o los traumatismos que estos haya tenido, el cuerpo lógicamente lo va a reflejar y él va a ser el fiel reflejo de qué fue lo que ocurrió y cuál fue la verdadera causa de muerte. Si llega a movilizarse ese cuerpo luego que ha fallecido, lógicamente ya en este caso... Se altera la escena. Exactamente, se desnaturaliza en este caso porque pueden haber nuevas evidencias que posiblemente oscurezcan los verdaderos motivos por el cual ocurrió todo esto. Y entonces, ¿qué ocurre aquí al respecto? Se requiere que se deje el cuerpo en donde se encuentre. Quien va a hacer el levantamiento previa al registro de ley es por medio de, obviamente, los cuerpos policiales, en este caso Protección Civil o por lo menos lo que es el servicio médico, que obviamente se encargue ya, luego de haberse autorizado por fin el levantamiento del cuerpo, llevarlo a medicatura forense para hacer lo que es la autopsia de ley. En este caso, para conocer, en base a lo que ya hemos visto como evidencia, cuál fue el verdadero motivo. Luego que se hagan estos procedimientos, ya se puede hacer la entrega del cuerpo a los familiares para realizar los demás trámites, tanto lo que son legales a nivel de registro y lo que se refiere ya a lo que es su entierro y velación. Volviendo a algo que nos explicaba antes, solo pueden ser cremadas las personas que mueran de forma natural. Si esta persona no manifestó la voluntad de ser cremada, ¿quién entonces puede tomar la decisión? En primer lugar, se toma en cuenta, y así lo mencionan muchas compañías funerarias, es quien debe tener la primera, digamos, previsión con respecto a esta decisión es el cónyuge, si esta persona estuvo casada. De ahí en adelante, si no existiera esta figura, van a comenzar a indagar cuáles eran los familiares más cercanos que pudiesen tener la potestad de decidir si desea cremar a su familiar o no, en vista de que no haya en este caso una manifestación expresa por medio de documento autenticado. Entonces se busca en este caso los familiares más cercanos. En primer lugar el cónyuge sobreviviente, si no está los hijos, si no está cualquier otro pariente que sea cercano en grado al... Gracias, abogado. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con el abogado Juan Carlos Ron sobre trámites funerarios. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa AM. Sigue en el estudio el abogado Juan Carlos Ron. Abogado, en la parte anterior hablábamos sobre trámites funerarios. En esta parte me quiero enfocar en la repartición de bienes. Vamos a iniciar pues conversando sobre los tipos de testamento que existen. Generalmente existen una clasificación bastante extensa. La que generalmente el público conoce es el testamento abierto y el cerrado. Pero si hablamos un poco más extenso y haciendo un resumen muy corto, hay que tomar en cuenta que los testamentos, hay tres grandes clasificaciones. El primero, el que se realiza con todas las formalidades. En este caso, es aquel testamento, los testamentos con todas esas formalidades, vendría a ser en este caso los que siguen el lineamiento de un registro, en el cual al momento de otorgarse se realiza bajo las directrices de las normas, además de ello de presentarse ante un registro. Dentro de esos testamentos, que vienen a ser, en este caso, legitimados, por llamarlo de alguna manera, viene justamente esa clasificación de testamentos abiertos y cerrados. Dentro de los testamentos abiertos hay tres modalidades. El que se otorga ante un registro debidamente presentando ese documento revisado y ya queda debidamente registrado y queda en el archivo de ese registro. Luego está el que es otorgado sin protocolizar, pero presentado ante el registro. Queda igualmente válido como otorgamiento. Y el último es el que se otorga sin la presencia del registrador, sin haber acudido al registro. Por ejemplo, cuando esa persona que se encuentra en un lecho de enfermo decide otorgar por ese testamento, pero se sigue unas solemnidades, esa es la palabra que buscaba, solemnidades, en el cual, por ejemplo, se leen en viva voz ante varias personas, 5 personas son las que firman ese testamento. Deben existir testigos. Deben existir testigos en todo otorgamiento de testamento, incluido el anterior que había mencionado, presentado ante el registro pero sin registrar. Tiene que haber 2. En este último, donde hay 5 testigos, los 5 testigos firman el testamento,
junto con el testador. Si el testador, por ejemplo, no tuviese la capacidad de firmar o estuviese impedido, a ruego, y debe decirlo en el documento, puede firmar a otra persona en nombre del testador y el testador pone las huellas. Si hablamos de un testamento cerrado, también es otro que se otorga dentro del registro. No se registra, pero se guarda dentro de un sobre, y en el cual sobre la cubierta de ese sobre, llamado plica, va a indicarse qué son las disposiciones testamentarias de esta persona. Firma el registrador, firma el testador y firman 3 testigos en ese otorgamiento de testamento cerrado. Si hablamos de otro tipo de testamentos que llamaríamos especiales, es porque son situaciones particulares en las cuales saltan la formalidad de los registros que te acabo de mencionar y en el cual son por 3 circunstancias bien delimitadas. Una donde hubo circunstancias de epidemia, ya sabemos lo que ha ocurrido ya hace unos 2 o 3 años con la pandemia. La segunda es cuando son otorgados por militares en campaña bélica activa o también aquellas personas que se encuentran en una situación de viaje marítimo en alta mar, en dado caso que sea una travesía de larga duración. Los últimos, que tienen por lo menos previsto en nuestra legislación, son aquellos testamentos otorgados en el extranjero, que pueden ser en este caso de 2 formas. O se otorga bajo misión consular venezolana acreditada en el país o en el territorio donde se encuentra esa persona, venezolano o extranjero, que tenga obviamente documentación venezolana y es para que rija ese documento en bienes que se encuentran acá en Venezuela, o también puedes realizar ese testamento, otorgarlo bajo las reglas del país donde te encuentres, pero para hacerlo válido aquí en el país debe estar debidamente apostillado. Si hay testamento, ¿cuándo se lee? ¿Y quiénes deben estar en la lectura? Fíjate que esa pregunta la estás, digamos, cerrando hacia lo que es la circunstancia de un testamento cerrado. Ok. En el caso de eso que tú me estás mencionando, cuando la persona fallece y el testamento está bajo custodia de alguien de su confianza, esa persona, quien tiene en custodia el testamento cerrado, debe participar, que lo tiene, y además realizar un procedimiento judicial que se llama apertura de testamento cerrado. Se hace ante un tribunal, se realiza este procedimiento para llamar a todas las personas posiblemente interesadas dentro de esa herencia y en la sede del tribunal, delante del juez, el secretario, testigos, las personas interesadas en el testamento y obviamente los solicitantes, se hace la lectura como tal. Si se hace cualquier rotura de ese sobre antes de ese momento, queda completamente invalidado el testamento. Para otras circunstancias fuera de esto, el testamento puede ser conocido, porque en este caso estamos hablando de un testamento abierto en el cual las disposiciones de voluntad pueden ser leídas en cualquier momento, pero ¿cuándo se van a hacer efectivas? Cuando fallezca la persona. ¿Quiénes son los herederos directos? ¿Y qué pasa si en el testamento la persona pues manifiesta su voluntad de quitarle el disfrute de sus bienes, por ejemplo, a sus hijos? ¿Esto es posible, que yo decida que pues mis hijos no van a disfrutar de mis bienes? Cuando habla de herederos directos, pudiésemos hablar en primer lugar dentro de un testamento. Si seguimos marcándolo en este escenario, tendríamos que hablar entonces de herederos forzosos. Ajá. Estaríamos hablando en este caso de la institución de la legítima. Una institución testamentaria solamente existe cuando hay testamento, y aún así, habiendo testamento, deberían estar estos herederos forzosos. ¿Quiénes son esos herederos forzosos? Descendientes, ascendientes, y junto con ellos 2, el cónyuge no separado de bienes o el concubino. Lógicamente, ¿cuál va a ser el orden para reclamar la legítima? Va a seguir las mismas reglas que la asociación intestada. Es decir, si hay descendientes, ellos son en este caso los primeros en poder reclamar esa legítima. Si no hay descendientes, serían entonces los ascendientes. Junto con cualquiera de estos 2 va a participar el cónyuge o el concubino. Entonces, este grupo de personas son los que van a ser los llamados herederos directos o herederos forzosos, que tienen la posibilidad de poder reclamar legítima en caso de haber sido afectados, que es donde viene la segunda parte. Si alguno de estos hijos o cualquier otro familiar directo o legitimario haya quedado por fuera y se le haya violado la legítima por omisión, puede en este caso hacer validar el testamento, pero que se le incluya. Y esto vendría siendo un procedimiento civil en el cual busca que se incluya y se le dé la parte que por legítima le corresponde, haciendo obviamente un prorrateo de cuánto le corresponde, pero no invalida el testamento. Es decir, lo mantiene incólume, lo mantiene válido, pero cambia las disposiciones del testador
Y esto todo puede ocurrir luego que el testador fallezca. Mientras el testador viva, no se puede hacer nada. Solamente lo que puede es revocar el propio testador. Pero no se puede repartir. Exactamente, no se puede, hasta mientras el testador no fallezca no se puede hacer nada. Él puede incluso revocar y cambiar las disposiciones del testamento cuando él quiera, pero cuando él fallezca y si hay una situación como la que tú mencionas, aquí sí los herederos tendrán la prerrogativa de poder hacer este procedimiento judicial. Abogado, nos hemos enfocado en el caso de que exista el testamento, pero si no hay testamento, ¿cómo se divide el patrimonio si hay esposas e hijos? El testamento, en caso dado que llegase a faltar, es decir, no lo haya otorgado, que es la mayor parte de las veces que ocurre, o en ocasiones, habiendo sido otorgado, ha sido declarado nulo, ya entraríamos entonces a una situación de una sucesión intestada, es decir, una sucesión sin testamento. Aquí, en este caso, el Código Civil va a suplir la voluntad de ese difunto, en el cual va a ser llamados como son los órdenes de sucesión. En primer lugar serían los descendientes. Descendientes dentro de los cuales yo por lo menos clasifico particularmente dentro de los descendientes, en primer lugar los hijos, que son los primeros en ser llamados. Luego los demás descendientes, pero ya sería por derecho de representación, nietos, bisnietos, tataranietos, subsiguientes. El cónyuge sobreviviente va a participar siempre en todos los órdenes, es decir, va a participar con el primer orden, va a participar con el segundo orden, que son los ascendientes, va a participar con el tercer orden, que en este caso serían los hermanos y o sobrinos, y en el caso de la participación del cónyuge o concubino sobreviviente, tiene unas prerrogativas. Si participa, por ejemplo, con los hijos, va a tomar la porción como si fuera un hijo más, es decir, de la porción que el difunto era dueño o titular de esos bienes, se va a dividir entre tantos hijos junto con el cónyuge. Pongamos el caso que sean 3 hijos y el cónyuge tengo que dividir la herencia en 4 partes iguales. Son 4 hijos y el cónyuge 5 partes iguales y así sucesivamente. Si hablamos entonces de la participación del cónyuge con estos otros 2 grupos, ascendientes, hermanos y sobrinos, aquí la situación es diferente porque el cónyuge toma una porción fija de la mitad de la herencia, independientemente de la cantidad de herederos que participen en cualquiera de estos 2 grupos. Gracias, abogado. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con el abogado Juan Carlos Ron. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa AM. Sigue en el estudio el abogado Juan Carlos Ron. Abogado, hablamos de los testamentos, de la repartición del patrimonio. Quiero pues comentar o que usted nos comente qué ocurre con los hijos no reconocidos. Con los hijos no reconocidos, fíjate que hay una situación muy interesante y es el hecho que si estos no pudieron ser reconocidos en ningún momento de la vida de esta persona que falleció, pueden en este caso realizar un procedimiento judicial como es una inquisición de reconocimiento con el fin de poder participar dentro de la herencia. Claro, la prueba que se requiere en este caso es la prueba heredobiológica, la prueba de ADN. Si esta persona fue enterrada, vamos a esos 2 puntos. Sí. Vamos a la fácil. Si fue enterrada, lógicamente, con la exhumación del cuerpo, tomar una muestra, podemos en este caso comprobar en este caso la parentalidad que tiene el solicitante o el reclamante con el difunto. Vamos al otro ejemplo, que obviamente lo mencionaste. Si esta persona fue cremada, la opción que pudiese tal vez tenerse en consideración es que los parientes cercanos del causante, en este caso pudiese tomarse una prueba de ADN para ver justamente esa coincidencia o ese porcentaje de coincidencia que tenga justamente con el demandante, para efecto de poder comprobar que sí existe parentalidad o no. La situación sería muy extrema si esta persona no tuvo más parientes, falleció solo, y ahí sí no hay forma de cómo comprobar. Ahí sí la situación es bastante cuesta arriba. Pero dándote un pequeño paréntesis, fíjate lo que mencionas. La semana pasada tuve la oportunidad de yo hacer una asesoría con un cliente en el cual esta persona da la circunstancia que cuando me presenta tiene un testamento en el cual mi papá, que nunca me reconoció, pongámoslo desde ese punto de vista, me deja un inmueble de un edificio y una quinta, pero además de ello también me dice, soy soltero y soy padre de un hijo no reconocido llamado fulano de tal. Segunda cláusula, tercera cláusula, fuera del hijo que acaba de mencionar no tengo ningún otro heredero conocido o pariente que se asemeje. Además de ello me presenta la prueba heredobiológica, es decir, la realizó de común acuerdo con el padre, ya una persona bastante mayor,
y me comprueba y me muestra así, ¿qué consecuencias tengo yo con esto, doctor? Digo, pues en primer lugar, te está dando varias ventajas sin saberlo, si es que no lo hizo con conocimiento de causa. Primeramente, te está reconociendo como hijo, porque puede hacerse el reconocimiento filiatorio voluntario desde el punto de vista de la partida de matrimonio, o en cierta forma también cuando se presenta el hijo recién nacido, o también por medio de algún acto público, incluyendo el testamento. Es decir, que dentro de un testamento yo puedo reconocer a un hijo que no haya reconocido en todo el resto de la vida. Y es completamente válido. Claro, también tiene la prueba heredobiológica, pero no le doy tanto hincapié a esta prueba. ¿Por qué razón? Porque no se obtuvo por medio judicial, es decir, no lo ordenó un juez. Pero el reconocimiento le da mayor peso, y eso está previsto en el 147 del Código Civil, si mal no recuerdo. Pero fíjate en esta situación, si no lo hubiese hecho, procedimiento judicial. Si lo hace en testamento, es completamente válido. Puede cambiar su apellido, si así lo quisiera el heredero. Obviamente no lo va a hacer porque dice, tengo toda mi vida, tengo mi hija, exacto, todo. Lo que sí en este caso a él le favorece desde el punto de vista tributario, el impuesto sobre sucesiones, es que en vez de ser un extraño y pagar 55% de la porción que él recibe, solamente paga 25%. Acaba de mencionar el tema tributario. ¿Cuáles son los impuestos que se deben pagar luego de que una persona muere? Tributos que se debe pagar es el impuesto sobre sucesiones, también conocido como impuesto sucesoral ante el SEñAT. Las personas que han sido favorecidas con una herencia en cualquier grado, en este caso de parentalidad o siendo incluso extraños, tienen la obligación de declarar y pagar el impuesto. Hay un lapso previsto para poder realizar la declaración y el pago, para no entrar en penalidades. Son 180 días hábiles, aproximadamente 9 meses. Esto, digamos, es la primera parte que hay que realizar de trámites, porque luego de realizar esta declaración y conseguir la solvencia, ya vendrían otros trámites ya a nivel inmobiliario, a nivel municipal que se debe realizar. ¿Qué pasa con las deudas del difunto? ¿También las deudas se heredan? Sí, también las deudas se heredan porque eso forma parte del patrimonio. ¿Y si los familiares no tenían conocimiento de estas deudas? Tienen que asumirlos igualmente, de todos modos si tengan desconocimiento de ello, porque de todas maneras justamente es la responsabilidad que tienen los herederos al asumir la cualidad del mismo. Nos llega un comentario a través de las redes sociales y quiero compartirlo con usted. Diony Barberi escribe, un tema del que no siempre gusta hablar, pero es esencial. Los que hemos vivido la experiencia cercana del fallecimiento de un ser querido sabemos lo difícil que es. La información siempre es valiosa. Gracias. Nosotros en Venezuela, o según su experiencia, ¿estamos acostumbrados a hacer testamentos? No, lamentablemente. Yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones, es el hecho que nosotros no tomamos esta previsión. Nosotros huimos lamentablemente ante esto. Y yo considero que un testamento es un acto, se quiere, de amor, tanto propio como hacia los herederos para evitar males futuros. ¿Cuáles son los casos por los que una persona pudiera renunciar a una herencia? Los casos que pudiesen renunciarse generalmente es cuando la mayor parte del patrimonio se compone más de deudas que de bienes. Porque lógicamente cuando hay deudas, obviamente hay unos acreedores detrás de ese patrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Para no entrar en detalles de, digamos, lidiar con estos acreedores o de hacer un procedimiento judicial de separación de bienes, prefiero en este caso renunciar y que de esa masa cobren los acreedores, y si no va a quedar nada, yo no tengo que terminar pagando con mis propios bienes la deuda que dejó, por ejemplo, mi padre. Abogado, para finalizar, ¿las personas que viven en concubinato tienen los mismos derechos que quienes viven en matrimonio? Correcto, sí, así es. Eso según el artículo 77 de la Constitución establece justamente que los efectos del matrimonio se extiendan a las uniones estables de hecho, todas, incluyendo la hereditaria. Ya esto incluso se ha realizado muchas discusiones con sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y ahora la promulgación de la Ley Orgánica de Registro Civil, en la cual ahora las uniones estables de hecho o registro de uniones estables de hecho se realizan ante los registros civiles, y hay un libro en el cual obviamente se inscriben estas. Lógicamente, cuando hay una contraposición, porque ha habido casos así, donde una persona que no se ha divorciado se junta con alguien, lógicamente, al ponerlo en la balanza, una unión estable de hecho, entre comillas, con un matrimonio, lógicamente siempre va a ganar el matrimonio. Pero si esa persona que está en unión estable de hecho tiene y cumple con todos los requisitos, como en este caso no tener un impedimento para casarse, es válido completamente. Si esa persona fallece, el concubino sobreviviente herede. Nos llega un comentario a través de nuestras redes sociales.
Cecilia López, tengo una pregunta relacionada al tema que se está tratando hoy sobre las herencias. En este caso, la persona fallecida no ha dejado testamento, ella ha dejado un inmueble en el que está viviendo el hijo menor con la esposa y la hijita. La persona fallecida tuvo 6 hijos, de los cuales 2 quieren que se venda el inmueble y 3 no lo desean. ¿Qué se puede hacer? Primeramente yo siempre menciono, hicieron la declaración de impuestos porque para poder llegar a una partición, poder llegar a una cesión, es decir, llegar a un acuerdo de adjudicación o vender el bien si es el único bien que hay, yo requiero primeramente que se haga la declaración y se tenga la solvencia, para luego irnos a lo que es una discusión como esa de partir. ¿Qué es lo que quieres hacer? Hay 2 que no se ponen de acuerdo con respecto a que quieren vender y hay otros 3 que simplemente no lo quieren hacer. Entonces, lamentablemente, si no hay un acuerdo previo o amistoso que pueda, digamos, devenir una partición o adjudicación, tendremos que irnos lamentablemente a un juicio. Nos llega otro comentario, lo voy a compartir rápidamente. Buenos días, mi mamá no ha muerto, pero mi hermano le vendió la casa y no le compró nada. Ella tiene demencia senil y tiene 90 años. ¿Me pueden orientar a dónde debo ir? En este caso estaríamos hablando de una situación fraudulenta, la cual esta persona que ha sido, digamos, víctima de esta situación puede en este caso demandar por evicción, es decir, devolver al estado original el inmueble con la propiedad de la casa. Es decir, si no se realizó una compraventa debidamente realizada, es decir, lo que se refiere a una compra, a un intercambio de dinero y todas estas cosas, y esto fue una simulación, entonces puede en este caso realizar una demanda civil de evicción por esa simulación. Gracias, abogado, por acompañarnos este martes. Redes sociales y puntos de contacto. Bueno, en redes sociales estoy en Instagram como jcerronpiso Sociedad. También me encuentro en YouTube por el canal Sociedad, donde justamente damos estos tips. Y además de ello, contacto por WhatsApp 0412-223-7718. Gracias nuevamente por su compañía y a usted gracias por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este miércoles a las 9:30 de la mañana.